Somos WBCQ, brindándoles la radio de World's Last Change a ustedes desde Monticello, Maine. El anhelo de todo cristiano durante los últimos 2000 años ha sido ver al Salvador regresar y establecer un reino eterno en la tierra. Los acontecimientos en el mundo revelan que esto sucederá muy pronto. Siga escuchando para aprender cómo puede prepararse espiritualmente para los eventos finales de la tierra. Radio WLC está preparando a un pueblo para la vida en el reino terrenal de Yahuwah, que se establecerá en el inminente regreso de Yahushua Cristo. Él mandará a sus ángeles con una gran trompeta, para que reúnan a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo de los cielos hasta el otro. Mateo 23:31. ¿Alguna vez te has preguntado si se supone que Yahushua vendrá pronto, dónde está? ¿Por qué no ha venido aún? Hola, soy Luis García y estás escuchando la radio de WLC. Es una pregunta justa. ¿Por qué Yahushua no ha regresado aún? Después de todo, 2000 años no es pronto, según ninguna definición de la palabra. De hecho, los incrédulos, los no cristianos, a menudo señalan esto como una de las razones por las que no creen. A veces llegan a llamarlo una profecía fallida, pero ¿lo es realmente? Pedro Merino está con nosotros. Pedro, ¿qué nos puedes decir sobre este tema? ¿Es realmente una profecía fallida o hemos estado malinterpretando algo en el camino? Todas esas son buenas preguntas, Luis. En resumen, no es una profecía fallida. Y sí, hemos entendido mal algo en el camino. Y es que hemos proyectado nuestras propias expectativas en las Escrituras y hemos supuesto que los primeros creyentes esperaban un pronto regreso del Salvador. Es por eso que tenemos toda esa idea de que 2000 años no es pronto. ¿Estás diciendo que los primeros creyentes, los apóstoles, no esperaban que Yahushua regresara durante sus vidas? Estoy diciendo que si alguno de los primeros creyentes lo hizo, los apóstoles lo corrigieron. Los escritores del Nuevo Testamento presentan una serie de eventos que deben tener lugar antes del regreso de Yahushua. Los apóstoles entendieron esto claramente, porque en sus diversas cartas lo explicaron. Los apóstoles no cayeron en ese error de esperar un regreso inmediato de Cristo. Entonces decir que la gente ha estado esperando que Él venga pronto durante 2000 años simplemente no es exacto. ¿Supones que la fiebre milenaria influye en eso? Había muchas expectativas en la década de 1990 con Y2K y el fin del calendario maya, así que como otras expectativas culturales que parecían apuntar al fin del mundo. Claro, y no solo entonces. Dionisios Exiguus fue un monje del siglo VI, nacido en Escitia Minor. De hecho, desarrolló la forma Anno Domini de contar desde el supuesto año del nacimiento de Cristo. Sé que muchos escritores están recurriendo ahora a etiquetar fechas como EC, que significa era común, y AEC, que significa antes de la era común, pero eso es reciente. Antes de eso había AD para Anno Domini, que significa el año de nuestro Señor, y AC o antes de Cristo. Pero varios historiadores creen que a fines del siglo XX, antes del año 1000 DC, había algunas personas que esperaban que Cristo regresaría en ese momento. Y no lo hizo. No, pero veamos la evidencia bíblica de por qué tales expectativas estaban condenadas al fracaso. No es culpa de las Escrituras ni es una profecía fallida de parte de Cristo. Está bien. Me alegra que estemos viendo esto porque es una de las razones más comunes por las que los escépticos critican a los cristianos. Ser honesto, cuando era niño esta idea de que Cristo podía regresar literalmente en cualquier momento era realmente aterrador. La pelea que tuve con mi hermana mientras me preparaba para ir a la escuela esa mañana significaría que estaba perdido. Puede sonar tonto ahora, pero entonces era exasperante. Por supuesto, esta idea de que Yahushua podría regresar literalmente en cualquier momento es una doctrina clave del dispensacionalismo, y va de la mano con la creencia en un rapto antes de la tribulación. Espera un minuto. Definamos el término dispensacionalismo. El dispensacionalismo es una escuela particular de pensamiento en la interpretación bíblica. Básicamente enseña que Yahuwah ha dividido la historia en una serie de períodos de tiempo específicos o dispensaciones. De ahí viene el nombre. Es una idea que fue desarrollada por John Darby en la década 1830, por lo que es relativamente nueva en la teología cristiana. Ese es el entendimiento teológico en el que se basa la popular serie Los Dejados Atrás, ¿no es así? Así es.
Esta idea de que la venida de Yahushua va a ser una gran sorpresa y que arrebatará del mundo a todos los creyentes y los llevará al cielo, después de lo cual la tierra será sumergida en 7 años de la gran tribulación, eso es dispensacionalismo. Ahora, para aquellos de nuestros oyentes que no creen en el dispensacionalismo, sigan escuchando. Necesitan saber cómo abordar este tema con personas que sí creen. Pero esta actitud de que la venida de Yahushua está retrasada por mucho tiempo es un sentimiento que escuchas expresado entre aquellos que creen en la teología de la última generación. Otro término que se utiliza para definirnos. La teología de la última generación es la idea de que la última generación de creyentes alcanzará la perfección moral antes del regreso de Cristo. Los adventistas del séptimo día han enseñado esto durante mucho tiempo. John Wesley también se refirió a esta creencia en su libro Un relato sencillo de la perfección cristiana, A Plain Account of Christian Perfection. Sí, yo solía creer de esa manera. Yo también, hasta que vi la evidencia bíblica que establece que mientras tengamos naturalezas caídas, continuaremos pecando. Entonces veamos algunos de los pasajes de las Escrituras que se usan para apoyar esta creencia. A medida que los analicemos en contexto, veremos que ninguno de ellos apoya la idea de que los apóstoles creyeron y enseñaron de un regreso inmediato de Cristo. En cambio, lo que enseñaron fue una serie de eventos que iban a suceder antes de su regreso. Es importante que todos los creyentes sepan cuál será esta serie de eventos. Bueno, creo que sería bueno para todos nosotros poder probarlo también con las Escrituras. Echemos un vistazo a 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 18. Aquí Pablo está corrigiendo las creencias de los cristianos en Tesalónica. Aparentemente, cuando algunos miembros de la iglesia en Tesalónica fallecieron, sus seres queridos estaban afligidos, asumiendo que nunca los volverían a ver. Es al corregir esta creencia que Pablo hace una declaración que suena como si esperara estar vivo cuando Yahushua regrese. Lo que explicaría por qué los burlones llaman al pronto regreso de Yahushua una profecía fallida. Hermanos y hermanas, no queremos que ignoréis acerca de los que duermen en la muerte, para que no se os entristezcáis como el resto de la humanidad, que no tiene esperanza. Porque creemos que Yahushua murió y resucitó, y por eso creemos que Yahuwah traerá con Yahushua a los que durmieron en él. Según la palabra del Señor, les decimos que nosotros, los que aún vivimos, los que quedamos hasta la venida del Señor, ciertamente no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Yahuwah, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Después de eso, nosotros, los que aún vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Así estaremos con el Señor para siempre. Por eso, aliéntese los unos a los otros con estas palabras. A primera vista, ciertamente suena como si Pablo se incluyera entre los creyentes que están vivos para ver el regreso de Yahushua. Juan el Amado escribe de la misma manera. Leamos 1 Juan capítulo 3, versículo 2. Aquí Juan está usando pronombres inclusivos. Queridos amigos, ahora somos hijos de Yahuwah, y aún no se ha hecho saber lo que seremos, pero sabemos que cuando Cristo se manifieste seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Lo que tenemos que entender es que usar pronombres personales no prueba nada. No puede significar nada más que aquellos cristianos que aún estén vivos y que no han sido martirizados. Esto simplemente puede significar cualquier creyente que esté vivo en el momento en que Cristo regrese. Eso es realmente un buen punto. Los escritores hacen eso mucho, se incluyen a sí mismos en la narrativa cuando lo que quieren decir es nosotros generalizando, pero no necesariamente ellos mismos específicamente. Claro, es un recurso literario. Los escritores de la Biblia también lo hicieron. En lugar de verlo como un pronombre personal, considérelo como un pronombre corporativo, que incluye a todos en ese momento. Esa es una buena manera de escribirlo. ¿Hay otros pasajes de las escrituras que lo aclare más? Absolutamente. Vayamos a Números 14, versículos 26 al 35. Aquí los hijos de Israel se quejan y lloran. Los espías acababan de regresar de espiar Canaán, y todos ellos, excepto Caleb y Josué, habían traído un mal informe. Entonces Yahuwah dice, bien, ¿desearías haber muerto en el desierto? Entonces eso es exactamente lo que va a pasar. Yahuwah dijo a Moisés y Aarón, ¿hasta cuándo se quejará contra mí esta comunidad perversa? He oído las quejas de estos israelitas que se quejan, así que diles, vivo yo, dice Yahuwah, que haré con vosotros lo mismo que os oí decir. Vuestros cuerpos caerán en este desierto cada uno de vosotros, de 20 años a más que fuere contado en el censo, y quien se ha quejado contra mí,
Ninguno de vosotros entrará en la tierra de la que juré con mano en alto que la habitaría, excepto Caleb, hijo de Jefone, que es Josué, hijo de Nun. En cuanto a tus hijos, que dijiste que serían tomados como botín, los traeré a disfrutar de la tierra que has rechazado, pero en cuanto a ustedes sus cuerpos caerán en este desierto. Tus hijos serán pastores aquí durante 40 años, sufriendo por tu infidelidad, hasta que el último de tus cuerpos yace en el desierto. Durante 40 años, un año por cada uno de los 40 días que exploraste la tierra, sufrirás por tus pecados y sabrás lo que es tenerme contra ti. Yo, Yahuwah, he hablado ciertamente, haré estas cosas a toda esta comunidad perversa que se ha unido contra mí. Encontrarán su fin en este desierto, aquí van a morir. Lo que tenemos aquí es un tú, todo incluido, un tú corporativo. Incluso en el versículo 34, donde él dice durante 40 años, un año por cada uno de los 40 días que exploraste la tierra. Él está usando un tú corporativo. Obviamente no todos los israelitas exploraron la tierra, pero todos están incluidos en ese tú. Sabemos que las palabras de Yahuwah no fueron muy bien recibidas. Algunos de los israelitas decidieron seguir adelante e invadir de todos modos, y perdieron la vida en el intento. Entonces Yahuwah, siendo el Dios amoroso que es, envió un mensaje para animarlos. Ahora esto es lo que es realmente interesante. Retrocedamos un capítulo a Números 15, versículos 1 al 4. Yahuwah lo dijo a Moisés: habla a los israelitas y diles: después de que entren en la tierra les daré como hogar y ustedes presentarán a Yahuwah ofrendas de comida de las vacas o de las ovejas, como un aroma agradable a Yahuwah, ya sea holocaustos o sacrificios, por votos especiales u ofrendas voluntarias u ofrendas festivas. Entonces las personas que presenten una ofrenda presentará a Yahuwah una ofrenda de cereal de 1/10 de su efa de la flor, de harina mezclada con la 1/4 parte de un hin de aceite de oliva. Yahuwah está mirando hacia adelante. Él los está animando diciendo una vez que finalmente entren a la tierra prometida, y continúa dando instrucciones sobre las ofrendas de agradecimiento que deben traer. Obviamente no está hablando de los adultos que acaba de decir que morirían en el desierto por su falta de fe. En cambio, él está usando el tú corporativo y todo inclusivo cuando se refiere claramente a sus descendientes. Entonces, un corporativo, tú, se refiere a un grupo y no necesariamente a las personas a las que se dirige. Precisamente. Ahora compare esto con Deuteronomio 11, versículos 7 al 9. Estas palabras fueron pronunciadas al final de la peregrinación por el desierto, después de que la primera generación que había salido de Egipto había muerto. Los versículos 1 al 6 se refieren a algunos de los eventos que sucedieron, como que Faraón y sus ejércitos se perdieron en el Mar Rojo, y él les recuerda que sus hijos no vieron estos eventos. Pero fueron tus propios ojos los que vieron todas estas grandes cosas que Yahuwah ha hecho. Observa, pues, todos los mandamientos que te doy hoy, para que tengas fuerzas para entrar y tomar posesión de la tierra para la cual vas a cruzar al Jordán, y para que seas de larga vida en la tierra de Yahuwah. Juró a tus antepasados que para darles a ellos y a tu descendencia una tierra que emana leche y miel. Él acababa de decir en el versículo 2, recuerda hoy que tus hijos no fueron los que vieron y experimentaron la disciplina de Yahuwah. Y sin embargo, la mayoría de los adultos a los que le estaba hablando tampoco lo habían visto. Habían de nacer cuando vaguen por el desierto. Una vez más, Yahuwah está usando un tú corporativo e inclusivo para referirse a los adultos y otro para referirse a sus descendientes. Incluso a los que aún no han nacido, les está haciendo saber que deben enseñar a sus hijos y a los hijos de sus hijos la forma en que Yahuwah los trató. Hay otro en el que estoy pensando. Jueces 2, versículo 1 dice: yo os saqué de Egipto y os conduje de la tierra que juré dar a vuestros padres. Dije: nunca romperé mi pacto contigo. Sí, esto es mucho más tarde. El tú corporativo aquí se refiere claramente a sus antepasados, no a los que aún viven. Pero, ¿qué pasa con el Nuevo Testamento? Estamos hablando de siglos de diferencia. ¿Puedes darnos algunos ejemplos de este recurso literario que se usa en el Nuevo Testamento? Sí, por supuesto. Vayamos a Hechos 23.1, y mientras haces eso voy a ir a Tito 3, versículo 3. Dice: Pablo miró directamente al Sanedrín y dijo: mis hermanos, he cumplido con mi deber hacia Yahuwah con toda buena conciencia hasta el día de hoy. Ahora escuchemos lo que dice en Tito 3, versículo 3. Él dice: en un tiempo también nosotros éramos insensatos, desobedientes, engañados y esclavos de toda clase de pasiones y deleites. Vivíamos en la malicia y la envidia, siendo odiados y odiándonos unos a otros. Este es un ejemplo del Nuevo Testamento del nosotros corporativo. Pablo era intelectualmente honesto. Todo lo que hizo, incluso cuando persiguió a los primeros creyentes, lo hizo porque creía que era lo correcto.
y sin embargo en Tito 3 usa el nosotros inclusivo cuando se refiere a atributos que él mismo nunca tuvo. Ahora leamos 2 Corintios 4:14. Este es un versículo interesante porque aquí Pablo se incluye a sí mismo en el grupo que será resucitado cuando regrese Yahushua. Sabemos que Él resucitó al Señor Yahushua de entre los muertos, también nos resucitará junto con ustedes y nos presentará a su presencia. Nuevamente está usando el nosotros, que incluye todo cuanto describe un grupo en particular del cual él mismo puede o no ser parte. Incluso los escritores de hoy harán esto. Entonces, solo porque se usa un pronombre personal como nosotros, no significa que el escritor de la Biblia estaba incluido en ese grupo. Recuerden, cada vez que vea un pronombre usado de esta manera, simplemente comprenda que es un recurso literario y no se obsesione con él, porque si lo hace, sus interpretaciones se desviarán, tal como sucedió en el dispensacionalismo. En camino a conocerte la luz se aclara. ¿Qué es Armagedón? Armagedón. La propia palabra ha llegado a significar la guerra que termina todas las guerras, caos total y la destrucción. Armagedón es mucho más grande que una sola batalla, o incluso una guerra mundial nuclear de 7 años, al final de los tiempos. Armagedón proviene de 2 palabras hebreas, Har, H 2022, y Moed, H 4150. Har simplemente significa montaña. En la escritura, las montañas son símbolos de los gobiernos o reinos. Daniel 2:34-35, 44-45. Moed, Moedim, se usa en las escrituras para referirse a los tiempos señalados por las asambleas de adoración de los justos. Por tanto, el Armagedón, Moed Har, significa la montaña de los tiempos señalados para la adoración. Día de la luna nueva, Sabbat del séptimo día, la Pascua, fiesta de los panes sin levadura, Gavilla mecida, Pentecostés, fiesta de las trompetas, el día de expiación y la fiesta de los tabernáculos. Al Creador del cielo y de la tierra le importa cuándo adoramos. Diseñó un sistema cronometraje para conmemorar los días de veneración. Yahuwá decretó: haya lumbreras en los cielos para separar el día y la noche, y sean por señales y para las estaciones. Moedim, tiempo de adoración, y para los días y años. Génesis 1:14. A Moisés se le dijo: habla a los hijos de Israel y diles las fiestas solemnes Moedim de Yahuwá, que habéis de proclamar como convocaciones santas, reuniones santas. Estas son mis fiestas. 6 días se trabajará, pero el séptimo día es el Sabbat de reposo o Sabbat del hebreo. César, santa convocación. Estas son las fiestas Moedim de Yahuwá. Levítico 23:2-4. La enorme guerra milenaria entre el Creador y Lucifer es todo sobre quien será adorado. Se inició en el cielo cuando Lucifer se jactó que él robaría la adoración debida al Creador solo. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitarás a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, levantaré mi trono sobre las estrellas de él, me sentaré en el monte de la congregación. Har Moed. A los lados del norte, subiré sobre las alturas de las nubes, seré semejante al Altísimo. Isaías 14:12-14. La última batalla de Armagedón, como la guerra de la larga duración de Armagedón, se luchará en el campo de batalla por la adoración. Este conflicto es mucho más grande que cualquier guerra mundial. Se trata de cada persona que vive en el fin de los tiempos. Lucifer quería robar la adoración que solo pertenece al Todopoderoso, el Creador. Daniel 7:25 revela que él ha hecho esto. Él insultará al Altísimo, atormentará, desgastará a los santos del Altísimo, quebrantará y tratará de cambiar el calendario y la ordenanza. Reducción de Knox. Esta es la batalla de Armagedón, el conflicto final de la guerra sobre la adoración. Todo el mundo va a tomar partido de este conflicto. Toda adoración, usando el calendario solar pagano, hecha por el representante terrenal de Lucifer. El Papa Gregorio XIII dirige esta adoración de Lucifer. Todos los que tienen verdaderamente el deseo de honrar a su Creador hará uso de su calendario de los meses lunares cual comienza el año en la primavera. Esta es la promesa de lealtad al Creador, la adoración en su día señalado. ¿Qué sistema, qué tiempo va a utilizar? ¿A quién estás adorando? ¿En qué lado de la batalla de Armagedón estáis? El Armagedón está aquí. Hemos estado hablando sobre el dispensacionalismo. Antes de continuar, ¿puedes resumir los principios principales de sus creencias? Sí, seguro. Esto es el advenimiento de Cristo que se acerca por Alexander Ries.
Hay un buen resumen en las páginas 19 y 20 que usa términos importantes para saber si quieres entender esta creencia. La segunda venida de Cristo tendrá lugar en dos etapas distintas. La primera, que concierne únicamente a la Iglesia, ocurre al comienzo o antes de la última o apocalíptica semana de Daniel. La segunda, que concierne a Israel y al mundo, tiene lugar al final de esa semana. Entre la venida de Cristo en relación con la Iglesia y su venida en relación con el mundo, interviene así un periodo de al menos 7 años, el periodo de la semana apocalíptica, durante la cual se manifiesta el Anticristo. En la primera etapa del Adviento, todos los muertos en Cristo, junto con los justos muertos del Antiguo Testamento, serán resucitados a imagen y gloria de Cristo, estos junto con aquellos cristianos que vivían para ver la venida del Señor. Serán arrebatados para recibir al Señor en el aire. Esta es la venida del Señor y es la verdadera esperanza de la Iglesia. La segunda etapa, 7 años o más después, el Anticristo será destruido, Israel convertido y renovado y el reino milenario establecido. Este es el día, aparición o revelación de Cristo, y es completamente distinto de la venida, porque concierne únicamente a la Iglesia. La segunda etapa del Adviento tiene esto, y solo esto le concierne a la Iglesia, que será el tiempo del juicio y recompensa de los santos celestiales por su servicio en la tierra. Algunos, sin embargo, refieren la recompensa al tiempo de la venida o rapto, como generalmente se llama la primera etapa. Así que esta es la creencia, de que habrá una venida secreta de Cristo antes de la gran tribulación. En esta venida secreta, los santos serán arrebatados y llevados al cielo. Se cree que la gran tribulación durará 7 años, al final de los cuales el anticristo será destruido. Israel se convertirá y el reino de Yahuwah finalmente se establecerá. Hay 4 términos clave: rapto, venida, apariencia y revelación. En el dispensacionalismo, estos son términos técnicos específicos. Entonces miremos y veamos si la Biblia apoya la interpretación que los dispensacionalistas dan a estos términos. La palabra rapto no es bíblica, ¿verdad? En realidad lo es. Proviene de la palabra latina rapere, que es lo mismo del griego arpazo. Se usa en 1 Tesalonicenses 4:17, donde habla de los santos siendo arrebatados para recibir al Señor en el aire. No hay nada malo con la palabra en sí misma, que simplemente significa ser arrebatado. En el contexto de las Escrituras, esto se refiere a encontrarse con el Salvador en el aire. Yahushua y los santos son puros, porque han de tocar una tierra con desobedientes. Sin embargo, no incluye el significado de un rapto secreto, como veremos. Cuando Yahushua regrese, no hay nada secreto al respecto. Podemos ver eso en la palabra griega parousia, se traduce al español como viniendo. Leamos de nuevo ese pasaje en 1 Tesalonicenses 4, versículos 15 al 18, y mientras lees, pregúntate si lo que se describe aquí suena como algo que podría mantenerse en secreto. Según la palabra del Señor, les decimos que nosotros los que aún estamos vivos, los que quedamos hasta la venida. Eso es parousia, viniendo. Nosotros, los que estamos vivos y permanecemos hasta la venida, parousia, del Señor, de ninguna manera precederemos a los que están dormidos, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Yahuwah, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consolaos unos a otros con estas palabras. ¿Suena esto como algo que es secreto? Para nada. Lo tiene descendiendo con un grito con voz de arcángel y con la trompeta de Yahuwah. Suena bastante fuerte, para ser honesto. Lo sé. Vamos a ponernos un poco técnicos aquí. En 1 Tesalonicenses 3, 12 a 13, Pablo ora para que Yahuwah bendiga a los creyentes, para que Él pueda confirmar vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre en la venida. Eso es parousia, de nuestro Señor Yahushua Cristo con todos sus santos. Los dispensacionalistas dicen que la parousia ocurre solo cuando Yahushua viene por los santos. Dicen que Él solo viene con sus santos refiriéndose a lo que llaman la revelación o aparición. Pero este versículo contradice eso. ¿No dicen los dispensacionalistas que la parousia o la venida de Cristo viene antes del surgimiento del hombre del pecado, el anticristo? Sí, pero veamos dónde lo ubica la Escritura. Leamos 2 Tesalonicenses 2, versículo 1. Dice: con respecto a la venida de nuestro Señor Yahushua Cristo y nuestra reunión con Él, les pedimos, hermanos y hermanas, que no se inquieten o alarmen fácilmente por la enseñanza pues supuestamente nuestra, ya sea por una profecía o de boca en boca o por carta, afirmando que el día del Señor ya ha llegado. Este es un pasaje importante. No solo muestra el error del dispensacionalismo, sino que revela la serie de eventos
que van a tener lugar acompañándolo. Versículo 3. No dejen que nadie los engañe de ninguna manera, porque ese día no llegará hasta que ocurra la rebelión y se manifieste el hombre de pecado, el hombre destinado a la destrucción. Se opondrá y se exaltará sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de modo que se instala en el templo de Dios, proclamándose Dios. ¿No te acuerdas que cuando estaba contigo te decía esas cosas? Ahora sabes lo que detiene para que se manifieste a su debido tiempo. Porque el poder secreto de la iniquidad ya está obrando, pero el que ahora lo detiene lo seguirá haciendo hasta que sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará el inicuo a quien el Señor Yahushua derribará con el aliento de su boca y destruirá con el esplendor de su venida. El hombre de pecado es destruido por el esplendor de la venida de Yahushua. Lo dice ahí mismo en el versículo 8. Y sin embargo, el dispensacionalismo dice que Cristo regresa antes del surgimiento del anticristo. Que el anticristo se levante después de haber sido destruido por la gloria del regreso de Cristo suena como la trampa de una película de terror, el regreso del zombie anticristo o algo así. No sucederá. La venida de Cristo será vista y oída por toda la tierra. ¿Qué dice Mateo 24, versículo 47 acerca de la parusía? Esta es probablemente la mejor descripción de esto en toda la Escritura. Porque como el relámpago que viene del este es visible incluso en el oeste, así será la venida del Hijo del Hombre. La parusía, en este punto, el dispensacionalismo cambia sus definiciones. Es la misma palabra que se ha usado en otros lugares para describir la segunda venida literal de Yahushua. Pero ahora van a argumentar que la parusía usada aquí significa otra cosa. Creen que se refiere a la presencia de Cristo y por eso dicen que cubre todo un periodo de tiempo. Algunos dicen que es el rapto secreto, otros dicen que se refiere a lo que llaman la revelación al final del periodo de tribulación de 7 años. Para ser justos, parusia significa ciertamente presencia. Filipenses 2:12. Este es un caso donde parusía significa presencia. Por lo tanto, mis queridos amigos, como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, continúen trabajando en su salvación con temor y temblor. Es por eso que siempre es importante tomar las cosas en contexto. El significado típico de parusía es llegada, venida. Entonces, aplicar esta definición secundaria de una presencia en un contexto que claramente habla de la llegada es incorrecto. Cuando parusía se usa para referirse a Cristo, siempre se refiere a su regreso, llegada o venida. Los eruditos bíblicos modernos han aportado mucha información y significado a este término. Hemos leído acerca de Alexander Rich hace un rato. Hay otra cita que quiero que leamos. Es una de las grandes contribuciones de la erudición moderna que ahora entendemos lo que sintieron los primeros cristianos cuando leyeron la epístola de Pablo de la parusía del Señor Jesucristo. Los eruditos y arqueólogos han estado excavando en los montones de basura de Egipto y encontraron esa palabra utilizada en decenas de documentos de la vida cotidiana para la llegada de reyes y gobernantes o la visita posterior. Luego trae una cita de Adolf Deismann. Deismann fue un teólogo protestante alemán que fue uno de los principales eruditos del mundo en griego del Nuevo Testamento. Desde el periodo ptolemaico hasta el siglo II después de Cristo, podemos rastrear la palabra de Oriente como una expresión técnica para la llegada o la visita del rey o el emperador. Entonces, siendo consistentes, los escritores del Nuevo Testamento estaban usando esta palabra para aplicarla a la venida de Cristo. Veamos ahora la palabra revelación. Proviene de la palabra griega apocalipsis, que se traduce frecuentemente al español alemán como el Apocalipsis. ¿Apocalipsis y revelaciones son la misma palabra? En griego sí. Ahora en el dispensacionalismo la revelación Apocalipsis ocurre después de un periodo de 7 años de la Gran Tribulación. Después de esta semana de tiempo, dice que Cristo regresará por tercera vez para juzgar a los pecadores y establecer su reino en la tierra. Entonces déjame aclarar esto. Debido a que creen que los santos serán arrebatados antes de la Gran Tribulación, creen que debemos esperar y buscar el arrebato y no la revelación. Así es, pero ¿puede esto ser apoyado por las Escrituras? Vayamos a 1 Corintios capítulo 1 versículos 4 al 7. Veamos lo que dice Pablo. Doy gracias a mi Dios siempre por vosotros por la gracia de Dios que os fue dada por medio de Cristo Yahushua, de que fuisteis enriquecidos por él en toda palabra y en todo conocimiento, así como en el testimonio de Cristo fue confirmado en vosotros. De modo que no se quedan cortos en ningún don, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Yahushua Cristo. ¿Que estamos esperando ansiosamente? La revelación de nuestro Señor Yahushua Cristo. La revelación, el Apocalipsis. Algunas versiones traducen esto como esperando la venida de nuestro Señor.
Y lo interesante de esta palabra es que incluye los significados de la revelación y venida, así como la aparición y manifestación. Entonces, en el original, la revelación de Cristo está ligada lingüísticamente a la aparición de Cristo. Vayamos a 2 Tesalonicenses capítulo 1 versículos 6 al 8. Porque es justo delante de Yahuwá pagar con tribulación a los que os atribulan, y daros a vosotros que sois atribulados descanso con nosotros cuando el Señor Yahushua se manifieste desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego tomando venganza de lo que no conocen a Yahuwá y sobre los que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Yahushua Cristo. ¿Suena esto como que el pueblo de Yahuwá está libre de problemas y tribulaciones? No, aquí mismo dice que la tribulación es un castigo para aquellos que perturban el pueblo de Yahuwá. ¿Y cuándo reciben su descanso? Versículo 7. Cuando el Señor Yahushua se manifieste desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para vengarse de los que no conocen a Yahuwá. Entonces aquí hay un problema. 2 Tesalonicenses 1.7 dice que los santos reciben su descanso cuando Yahushua se revela y se venga de los pecadores. Pero el dispensacionalismo dice que los santos han recibido su descanso antes de esto, cuando fueron arrebatados. Los santos no están libres de sufrimiento. Vayamos a 1 Pedro 4 y leamos el versículo 13. Antes bien, gozaos en la medida en que sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que en revelaciones de su gloria os gocéis con gran júbilo. La revelación de Cristo, el apocalipsis de Cristo, es una parte tan importante de la esperanza del cristiano como lo es su venida. Bien, una palabra más, epifaneia. Viene de la palabra griega. A menudo pensamos en la epifanía como una comprensión repentina, a veces intuitiva, pero la definición del diccionario de la palabra incluye una manifestación reveladora de un ser divino. Esta es una palabra que también se usa en relación con la venida de Cristo. De hecho, esta palabra se usa junto con parusía en 2 Tesalonicenses 2.8. Y entonces se manifestará el inicuo, a quien el Señor consumirá con el aliento de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. El inicuo, el hombre de pecado, es destruido con el brillo, la manifestación, la epifanía de la parusía de Cristo, su venida. Pablo presenta la manifestación de Cristo como algo que se espera con esperanza. En 1 Timoteo 6.14, ¿qué le dice Pablo a Timoteo? Que guardéis este mandamiento sin mancha, sin culpa hasta la aparición de nuestro Señor Yahushua Cristo. Hasta su aparición, su epifanía, él usa la misma palabra en su última carta a Timoteo, en 2 Timoteo 4, versículo 8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Todos los que han amado su epifanía, cuando miras todos estos pasajes juntos, queda claro que estas palabras, epifanía, parusia, apocalipsis, se refieren todas al mismo evento. No puedes separarlos porque la Escritura no lo hace. Cuando Cristo regrese, el anticristo será destruido y su pueblo descansará en el reino de Yahuwá establecido en la tierra. Esa es la secuencia tal como se presenta en las Escrituras. ¿Qué pasa con algunos de esos lugares en el Nuevo Testamento donde parece que Yahushua estaba diciendo que algunos de sus oyentes vivirían hasta su regreso, o al menos que podría regresar en cualquier momento? Los incrédulos llaman a estas profecías fallidas. ¿Lo son? Bueno, echamos un vistazo a Juan 21, versículos 18 y 19. Esta es una profecía muy fascinante y se entendió en ese momento. Ya sabes, a veces las profecías solo se entienden en el momento de su cumplimiento, pero no con este. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías y caminabas por donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás tus manos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras ir. Esto dijo indicando con qué clase de muerte glorificaría a Yahuwá. Es bastante seguro asumir que Pedro tenía más o menos la edad de Yahushua. Sabemos que estaba casado, pero basándonos solo en ese texto sabemos que no era viejo, porque Cristo dice cuando seas viejo. Entonces si Pedro tuviese 30 años, le quedaban entre 30 y 40 o más de vida, antes de que pudiera ser considerado viejo. Parece que esta declaración era ampliamente conocida entre los creyentes, por lo que ciertamente ninguno de ellos esperaría que Yahushua regresara antes de la muerte de Pedro, ciertamente no en cualquier momento. Creo que Pedro se refirió a eso él mismo. En 2 Pedro 1, versículos 13 al 15, escuchen esto, dice: Creo que es justo refrescar la memoria mientras yo vivía en la tienda de este cuerpo, porque sé que pronto la dejaré de lado, como me la ha manifestado nuestro Señor Yahushua Cristo, y haré todo lo posible para que después de mi partida siempre puedas recordar estas cosas. Excelente. ¿Cómo podría alguien, sabiendo de esta conversación, y parece haber sido ampliamente conocida porque la audiencia de Pedro sabe de lo que está hablando,
¿cómo podría cualquiera de ellos haber asumido que Yahushua podría venir en cualquier momento? Sin duda no lo hubiera pensado. No, los dispensacionalistas no son los únicos que han predicado y enseñado que el regreso de Yahushua podría ser en cualquier momento, pero nuevamente eso no está respaldado por las Escrituras. Estamos cerca ahora como lo demuestra la profecía, pero no estaban cerca hace 1000 años, y ciertamente no estaban cerca hace 2000 años. Diría que la comisión del Evangelio en sí excluye la expectativa de un regreso inmediato. No lo había pensado antes, pero escucha esto. Es Hechos 1.8, Yahushua dice: «Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra». Eso lleva tiempo. De hecho, los primeros capítulos de Hechos se ocupan de los relatos de ellos testificando en Judea y Samaria. No se dispersaron hasta los confines de la tierra, hasta después del apedreamiento que Esteban unos años más tarde. Entonces, nuevamente, no hay expectativa de un regreso inmediato. Esta fue la primera comisión y profecía de Yahushua de cómo se extendería el Evangelio. No pudo haber venido en ningún momento durante este proceso, entonces no esperaban que regresara pronto. Ahora, en Hechos 13, versículos 44 al 47, tenemos una historia interesante. Estos son Pablo y Bernabé, bastantes años después de que se dio la comisión del Evangelio. Dice: «El sábado siguiente se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Yahuwah. Pero cuando los judíos vieron las multitudes, se llenaron de envidia, y contradiciendo y blasfemando se oponían a las cosas dichas por Pablo. Entonces Pablo y Bernabé se atrevieron y dijeron: «Era necesario que la palabra de Yahuwah se os hablara primero a vosotros, pero puesto que la rechazáis y os juzgáis indignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos lo ha mandado el Señor. Te he puesto como luz de las naciones para que seas para salvación hasta los confines de la tierra». Pablo en realidad está citando aquí el versículo 6 de Isaías 49. Es una profecía acerca de Cristo mismo y su misión. Dice: «También te di por luz de los gentiles, para que seas mi salvación, hasta los confines de la tierra». Yahushua conocía sus escrituras. Él basó la comisión del Evangelio en este pasaje de Isaías. Juan 20:21. «Como envió el Padre, así también yo os envío». Entonces está claro que ninguno de los primeros creyentes tenía la impresión equivocada de que Yahushua podría regresar en cualquier momento. Esto llegó mucho más tarde. Bien, has hablado sobre la secuencia de eventos tal como se presenta en el dispensacionalismo. Hemos visto cómo esto no está respaldado por las Escrituras, pero ¿puedes exponernos claramente el orden preciso de los eventos como lo enseñan las Escrituras? El fundamento sobre el cual los dispensacionalistas basan su creencia de que los santos serán removidos de la tierra antes del tiempo de angustia, o como ellos lo llaman, la gran tribulación, está en 1 Tesalonicenses 5, versículo 9. Veamos lo que dice. «Porque no nos ha puesto Yahuwah para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor, Yahushua Cristo». Es cierto que Yahuwah protegerá a sus fieles durante el derramamiento de la justicia divina. Sin embargo, no es cierto que la forma en que Él los protege sea sacándolos del mundo. Él nunca ha hecho eso. Él los protege mientras todavía están en el mundo. Ciertamente tiene la capacidad de protegernos mientras aún estamos en el mundo. Mira los 3 dignos en un horno de fuego ardiente. Isaías 43:2. «Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama te quemará». Revelaciones 9, versículos 3 y 4. Es una prueba más de que el pueblo de Yahuwah estará en la tierra mientras los impenitentes son castigados. Revelaciones 8 y 9 habla de las 7 últimas trompetas. Estos son eventos en la tierra que conducen al regreso de Cristo, y está muy claro que el pueblo de Yahuwah aún está en la tierra. Entonces del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Se les ordenó que no hicieran daño a la hierba de la tierra, ni a ninguna cosa verde, ni a ningún árbol, sino solo a aquellos hombres que no tienen el sello de Yahuwah en sus frentes. Aquí está ocurriendo una separación. Se les ordenó que no hicieran daño a nada sino a aquellas personas que no tenían el sello de Yahuwah en sus frentes. Por el contrario, está claro entonces que mezclados entre ellos debe haber algunas personas que sí tienen el sello de Yahuwah en sus frentes. Me gusta mucho el Salmo 91, versículos 1 al 8. Creo que fue escrito especialmente para el pueblo de Yahuwah durante la gran tribulación. Lo memorizamos en familia. Comienzo diciendo: «El que habita en el lugar secreto del Altísimo morará bajo la sombra del Todopoderoso. Diré de Yahuwah:
Él es mi refugio y mi fortaleza. Dios mío, en Él confiaré. Ciertamente Él te librará del lazo del cazador y de la pestilencia peligrosa. Él te cubrirá con sus plumas, y bajo sus alas te refugiarás. Su verdad será tu escudo y adarga. No temerás el terror de la noche, ni de la flecha que vuela de día, ni de pestilencia que ande en tinieblas, ni de la destrucción que asola al mediodía. 1000 pueden caer a tu lado y 10.000 a tu diestra, pero no se acercará a ti. Solo con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impios. Continúa desde ahí, pero todo el salmo es excelente. Y lo que esto describe son algunas situaciones bastante intensas. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Eso es intenso. No significa que será un paseo por el parque para el pueblo de Yahweh. Jeremías 30, versículo 7 dice: se acerca un día terrible, un día como ningún otro. Será un tiempo de angustia para el pueblo de Jacob, pero yo los salvaré. Y esa es la promesa a la que debemos aferrarnos. Él nos salvará, no eliminándonos antes de tiempo, sino preservándonos a través de los tiempos. Entonces, ¿dónde encaja realmente el regreso de Cristo en esta secuencia de eventos? Revelaciones 16 cubre las 7 últimas plagas, simbolizadas por 7 copas. Justo en medio del relato de las 7 últimas plagas hay un pequeño versículo 15. Viene justo en medio de la descripción de la 6ª plaga. He aquí vengo como un ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras para que no ande desnudo y se vea su vergüenza. El siguiente versículo 16 dice: y los reunieron en el lugar llamado en hebreo Armagedón. Entonces la batalla de Armagedón no ha sucedido del todo, ni el gran terremoto ni la plaga del granizo. Entonces será cuando viene, justo en medio de todos los problemas. Otra cosa para recordar es que estas cosas toman tiempo. La batalla de Armagedón no se libra en 15 minutos. Ni siquiera puede reunir a personas de todo el mundo tan rápido, sin mencionar a organizarlo, etc. La simple logística sugiere que esto requerirá algo de tiempo. Es verdad. Estos eventos, la serie completa, a menudo se llama el Día del Señor en el Antiguo Testamento. Las 2 cartas a los tesalonicenses confirman que Cristo viene durante el Día del Señor. Vayamos a 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículos 1 al 4. Es un poco irónico que estas 2 epístolas se hayan usado para apoyar la herejía de un rapto antes de la tribulación, porque en realidad enseñan todo lo contrario. Pero acerca de los tiempos y las sazones, hermanos, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor viene así como ladrón en la noche, porque cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de parto a la mujer encinta, y ellos no escaparán. Pero vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que este día os sorprenda como ladrón. Ahora recuerde, solo unos pocos versículos antes, en el capítulo 4, leemos: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Yahweh, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Así que este es el contexto de lo que acabas de leer. No hubo saltos de capítulo en la carta original de Pablo. Este es un buen punto. Si el pueblo de Yahweh hubiera sido removido de la tierra antes de ese punto, no hubieran necesitado que se les advirtiera que el día no los sorprendería como un ladrón. Los versículos 1 al 4 de 2 Tesalonicenses también conectan nuestra reunión con el Salvador con el Día del Señor. Aquí, sin embargo, Pablo les advierte que aún no ha sucedido. Y observe cómo todos estos eventos que dice el dispensacionalismo son diferentes. Aquí Pablo está diciendo que no van a suceder hasta que el hombre de pecado sea revelado, no antes. Ahora, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Yahushua Cristo y nuestra reunión con Él, les rogamos que no se inquieten ni se turben pronto, ya sea por espíritu o por palabra o por carta, como si fuera de nosotros, como si el día de Cristo había llegado. Que nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrán sin que antes venga la apostasía. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de modo que se sienta como Dios en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Así que aquí tenemos una delineación muy clara de los eventos, y Pablo simplemente los explica en detalle. Él dice: Cristo no ha regresado y no lo hará hasta que haya una apostasía. Entonces el hombre de pecado es revelado. Hay todas estas cosas que tienen que suceder primero antes de que seamos reunidos con el Señor. ¿Qué pasa con 1 Corintios 15 versículos 51 y 52? Dice: He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a trompeta final. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Bueno, este pasaje no establece una secuencia de tiempo.
Sin embargo, no hay nada en él que sugiera que el regreso del Salvador sea anterior a la gran tribulación. Lo que es interesante en este pasaje es la mención de la última trompeta. Revelaciones dice que habrá 7 trompetas, así que la 7ª trompeta será la última. Esto se ubica en el mismo evento descrito en 1 Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Yahuwah descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Y qué dice Revelaciones 11, versículo 15? Entonces el 7º ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos de este mundo se harán convertidos en los reinos de nuestro Señor Jesucristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. La última trompeta es la 7ª trompeta. Es el mismo evento que se describe aquí. Cuando tomas las escrituras tal como se leen, cuando no proyectas tu propia interpretación sobre ellas, y cuando tomas en cuenta todos los pasajes que se enfocan en un tema determinado, entonces puedes llegar a la verdad y será armoniosa y sin contradicción. Así es como podemos saber que el pueblo de Yahuwah es salvo por su poder omnipotente, no por ser removidos de la tierra en algún rapto secreto, sino por ser preservados a través del derramamiento final de la ira divina. Zacarías 2, versículo 8. El que os toca, toca a la niña de su ojo. Yahuwah no va a permitir que nada les pase a aquellos que confían en él. Nutrición para la mente y conciencia. El tema recurrente más común a lo largo de las Escrituras es el amor del Padre Celestial por la raza humana. A través de parábolas, a través de salmos, a través de su trato fiel con la humanidad, a través de su regalo de su propio Hijo, Yahuwah ha tratado de 1000 maneras de inspirar corazones humanos para tener confianza en su amor por ellos. Su templo con los hombres, el secreto anhelo del corazón del Padre, programa 120. Ahonda en el corazón oculto de Yahuwah. ¿Qué quiere Él en su relación contigo? ¿Cuáles son sus planes para ti? Y sobre todo, ¿cuánto Él te ama y anhela tener una amistad cercana e íntima contigo? Este anhelo secreto, guardado en el corazón del Padre, se desarrolla a lo largo de la Escritura, desde el jardín del Edén hasta el tabernáculo, en el desierto, pasando por las promesas de la Nueva Jerusalén traída de la tierra como la capital de la tierra hecha nueva. Saber lo que anhela el corazón del Padre es suficiente para ablandar el corazón más duro. Por eso Satanás se ha esforzado tanto en ocultar esta hermosa verdad. Si te perdiste este programa cuando se emitió, no es demasiado tarde. Todavía puedes escucharlo en worldslastchange.com. Simplemente haga clic en el icono de WLC Radio y busque su idioma preferido. Busque el programa de radio llamado Su Templo con los Hombres. El secreto anhelo del corazón del Padre. Tu fe se fortalecerá y tu corazón se sentirá atraído hacia tu Padre Celestial cuando veas cuando te ama. Hola, soy Laura Martínez con la promesa diaria de hoy de la palabra de Yahuwah. ¿Ha notado que a medida que nos acercamos más y más al regreso de Yahushua, al efecto natural entre padres e hijos y padres, amigos, etc., se está perdiendo? Es como si los corazones de las personas se estuvieran endureciendo entre sí. Esto sucede especialmente en situaciones en las que una parte de la familia quiere seguir la verdad y la otra elige aferrarse al error.
Si esto está sucediendo en tu vida, no te desesperes. Eres un hijo de Yahuwah. La Escritura presenta a tu Creador como tu Padre. Él te ama. El Salmo 27, versículo 10 dice: Cuando mi padre y mi madre me abandonen, entonces Yahuwah cuidará de mí. Para algunas personas que han tenido padres muy abusivos, puede ser difícil entender y relacionarse con un padre, incluso un Padre divino, que es amoroso y bondadoso. Las Escrituras también presentan al Creador como una madre tierna y amorosa que trabaja y da luz a un hijo que ama, y como una gallina que recoge suavemente a sus polluelos debajo de sus alas. Isaías 49, versículos 15 y 16 dice: ¿Puede una mujer olvidar a su hijo de pecho y no tener compasión del hijo de su vientre? Seguro que se olvidan, sin embargo no te olvidaré. Mira, te he escrito en las palmas de mis manos. No importa las experiencias por las que esté llamando pasar entre ahora y el regreso de Yahushua, sepa que su amoroso Padre Celestial está ahí para protegerlo, nutrirlo y guiarlo. Nunca camina solo. Se nos han dado grandes y preciosas promesas. Vayan y comiencen a clamarlas. Es muy importante que aquellos de nosotros que vivimos tan cerca del final de la historia de la Tierra entendamos correctamente los eventos proféticos, especialmente todo lo que tiene que ver con el regreso de Cristo. Sabemos que Pablo no había pasado mucho tiempo en Tesalónica, y sin embargo, de 2 tesalonicenses y su discusión sobre el hombre de pecado, está claro que él estaba asumiendo conocimiento de parte de ellos. Esto significa que ya los había fundamentado completamente en las verdades sobre la apostasía, el día del Señor, el regreso de Cristo, etc. Ya les había enseñado. Y sí era importante para ellos saberlo, también lo es para nosotros hoy. Aún más, necesitamos estudiar las Escrituras por nosotros mismos y no enredarnos en doctrinas que no están respaldadas por las Escrituras. En el día del Sabbat bíblico tienes todo un día para ejercer estos estudios. Estudien en contexto, amigos, estudiar en contexto, y asegúrese de que también se tenga en cuenta cada pasaje sobre un tema determinado. La verdad nunca se contradice a sí misma, siempre es armonioso. Acompáñenos nuevamente mañana. Hasta entonces, recuerden, Yahuwah los ama. Y en Él está segura nuestra confianza. Gracias por escuchar este episodio en WLC Radio. Vivimos tiempos muy solemnes. El mundo está al borde del desastre. Pronto tendrán lugar acontecimientos catastróficos que pondrán fin a esta era y marcarán el comienzo de la siguiente. En su gran misericordia, Yahuwah ha revelado a través de la profecía lo que depara el futuro. Apocalipsis 8 predice una serie de eventos, cada uno peor que el anterior, que devastarán la tierra. Se diezmará el suministro mundial de alimentos. Se producirá hambruna y la pestilencia que la acompaña. Los suministros de agua dulce de la tierra también se verán afectados. Apocalipsis 9 revela que los demonios se harán pasar por extraterrestres. El terror y la devastación de esta llamada invasión extraterrestre hará que la gente desespere por seguridad a cualquier precio. La libertad de vivir y de adorar como dicta la conciencia se convertirá en una cosa del pasado. Se perderán muchas vidas durante esta serie de eventos, y cuando se aplique la marca de la bestia, habrá mártires. Cada evento se prepara para la próxima crisis, en un largo y último llamado de misericordia al arrepentimiento. Porque Yahuwah no está dispuesto a que nadie perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. 2 Pedro 3:9. Poco después de los eventos descritos en Apocalipsis 8 y 9, se derramarán las 7 últimas plagas. Estas plagas no tienen precedente en la historia de la humanidad. En un sentido muy real, estos eventos vaciarán la tierra. Isaías 24 advierte, cita: He aquí Yahuwah vacía la tierra, la asola, la revuelve y esparce a sus habitantes. La tierra se tambaleará de un lado a otro como un borracho, y será removida como una cabaña, y su transgresión será pesada sobre ella, y caerá, y no volverá a levantarse. Isaías 24, 1-20. Para los creyentes, sin embargo, hay esperanza. Al describir el final de esta era, Yahushua dijo en Lucas 21, versículo 28,
cita: «Cuando estas cosas comiencen a suceder, entonces miren hacia arriba y levanten la cabeza, porque tu redención está cerca». Sí, al final será traumático, está destinado a serlo. Yahuwah quiere salvar a cada individuo que pueda para permitir que este clímax final despierte las almas. Pero el evangelio del reino de Yah es que más allá de los eventos traumáticos del futuro cercano, una eternidad de bienaventuranza espera a todos los que aceptan el regalo de salvación de Yah. Cuando Yahushua regrese, todos los que han muerto confiando en los méritos del Salvador crucificado y resucitado serán resucitados en la primera resurrección. Entonces Yahushua establecerá el reino de Yah en la tierra. Él y los redimidos reinarán juntos sobre la tierra durante los primeros 1000 años de la eternidad. Juan vio un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Apocalipsis 21:1. Si deseas unirte a los redimidos de todas las edades, viviendo una vida que se compare con la vida de Yahuwah, haz la elección, acepta la salvación hoy. No tiene que prepararse. La verdad es que no puedes, yo tampoco, nadie puede. Ven a Él tal como eres. No espere hasta que deje de pecar, no mejorará con sus propios esfuerzos. Acepte la invitación de Yahuwah de convertirse en miembro de su reino terrenal eterno. Cuando aceptes esta preciosa invitación, Yahuwah te obsequiará con un corazón completamente nuevo. En Ezequiel 36, versículo 26, Él declara: «Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré el corazón de piedra de su carne y les daré un corazón de carne». Aceptar este regalo invaluable es la única manera de unirse a su reino. Ven a Yahuwah tal como eres. Está esperando con los brazos abiertos, ansioso por recibir a todos los que se acercan a Él. Este programa, como los episodios pasados de Radio WLC, están disponibles para descargarlos en nuestra página web. Son estupendos para compartir con amistades y estudios bíblicos. También es un maravilloso apoyo para aquellos que dan su adoración a Yahuwah solos o en casa. Si desea escuchar los programas de Radio WLC, visite nuestra página web en worldslastchance.com/español. Haga clic en el icono Radio WLC, parte superior a la izquierda de la página principal. Esto le permitirá hacer descargas de los episodios en su idioma preferido. También están los artículos y los vídeos disponibles en una variedad de idiomas. Acompáñenos otra vez mañana para otro mensaje lleno de verdades en WBCQ, en 9330 kHz, en la banda de 31 metros. La radio de WLC prepara un pueblo para el pronto retorno del Salvador.